Vida y Salud llega en nombre de Atención Integral de la Mujer y del Hombre, el lugar ideal para ti. Graduaciones Montesco. Farmacia SAS, a tu lado donde estés. Repuestos Valenzuela, lo mejor en repuestos para tu vehículo. Todo está listo para presentar un nuevo episodio de su programa favorito, Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez. Hola, bienvenido nuevamente a La Ventana de la Salud, como es nuestro programa Vida y Salud con el doctor José Gregorio Rodríguez. ¿Cuál es la frase de la noche de hoy? La frase es: el valor de la vida está en entender que tu familia no tiene precio, que tu salud es la verdadera riqueza que posees y que tu tiempo vale oro. Entonces, como mencionamos, tenemos un tema interesante, importante y que estamos notando de un tiempo para acá, como es el intrusismo profesional, en este caso intrusismo en la medicina o en el campo de la salud. Para ello contamos con un invitado, un abogado especialista en la materia, que nos va a mencionar todo lo relacionado con esto. Vamos a darle la bienvenida ante todo. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Agradecido por la oportunidad de compartir acá en su espacio y bueno, dispuesto a compartir información sobre el tema que nos fue planteado, ¿no? El tema del intrusismo. Que muy bien, interesante, interesante. Bueno, mi invitado de hoy es el abogado Héctor Ramírez, quien nos va a explicar todo lo relacionado con intrusismo. Pero antes de entrar en materia en este bloque, tenemos la particularidad de quitarle el título a la persona. Y con mucho respeto, ahora te voy a llamar solamente por tu nombre. ¿Cuál es tu nombre completo, Héctor? Héctor José Ramírez Díaz. Ok, tenemos entonces a Héctor José Ramírez Díaz. Fecha de nacimiento. 05 de diciembre de 1968. Muy bien, 1968. Estamos hablando de los años finalizando los 60 y comenzando los 70. Sí, ¿Papá y mamá están vivos o fallecieron? Sí, por suerte. ¿Cómo se llama papá y cómo se llama mamá? Francisco, mi papá, y Tulia, mi mamá. Ambos vivos. De la unión de Francisco y Tulia, ¿cuántos hermanos? Dos. Bueno, yo primero y mi hermana. Ok, ¿tú eres el mayor o menor? Soy el mayor, sí. ¿Tú naciste aquí en Barquisimeto o eres...? No, nací en Coro, Estado Falcón. Ok, Coro, Estado Falcón, y es barquisimetío, como muchos ya eres nacionalizado barquisimetano. Sí. Muy bien. Los años finales de los 60 y comienzo de los 70, ¿qué jugaba Héctor José? Bueno, creo que lo que jugábamos todos en esa época. ¿Cómo qué? Vivía en una urbanización tipo Bararida, digo yo, siempre esa zona. Sí, sí. Y entonces, bueno, los chamos de la edad, creo que los juegos normales, pelota y esas cosas. Los juegos tradicionales. Sí, creo que sí. Muy bien. ¿Dónde estudiaste la primaria? Yo estudié, obviamente en Coro, estuve primero en una escuela pública, lo que llaman los grupos escolares, estuve hasta segundo grado y a partir de allí, de tercer grado, con los salesianos, Colegio Salesiano Pío XII, hasta bachillerato. O sea, hiciste la primaria en un colegio y después básico y diversificado en los salesianos. No, parte de la primaria, primero y segundo grado, y a partir de tercer grado sí fue en el Colegio Salesiano Pío XII. ¿Y ahí te graduaste de bachiller? Ahí me gradué de bachiller a los 15 años. A los 15 años. Sí, señor. Muy bien. Y después que te gradúas de bachiller, ¿qué te motiva a agarrar la carrera de Derecho? Creo que no fue al graduarme, sino inclusive creo que fue en tercer año de bachillerato. Incluso hasta ese momento pensaba que estudiar medicina. Fíjese que no es casual que las cosas se estén dando como se dan, pero sí, a partir del tercer año recuerdo claramente un momento especial donde decidí el derecho, porque una de mis tías contemporánea ya estaba en tercer año y llegó de visita a Coro y estaba estudiando en Valencia. Empezamos a hablar y yo creo que a partir de ese momento decidí que iba a estudiar derecho y en eso fue. Te enganchaste en la magia de las leyes. No sé qué pasó, me enganché con el derecho romano, que creo que fue la primera conversación que tuve. Muy bien. Sí, señor. Muy bien. ¿En qué año te graduaste de Derecho y dónde la estudiaste la carrera? Estudié en Caracas, me fui a los 15 años, egresé en el año 1989. Muy bien. Sí, ya este año, 14 de septiembre, voy a cumplir 34 años, creo, de siendo abogado. Sí, señor. Muy bien, excelente. Por eso me gradué muy, muy joven. Una vez que te gradúas de
abogado, ¿a dónde migras? Porque fue en Caracas, después ¿para dónde No, agarras? me quedé en Caracas un tiempo, ahí estuve haciendo las especializaciones en la misma universidad, la Católica Andrés Bello, la Universidad Católica Andrés Bello. Hice una especialización precisamente en ciencias penales y criminológicas. Pensaba que me iba a dedicar al área penal, en este momento no tengo absolutamente nada que ver con eso, pero estuve trabajando desde el tercer año inclusive de Derecho en el área de criminología y ciencias penales, y eso me permitió entonces decidirme, y luego ya estuve a partir de tercer año de graduado, ya dedicado a otra cosa, ¿no? Pero ¿Cuándo llegas a Barquisimeto? ¿En qué año? llego en el año 1997 por un tema laboral. Ya venía enfocado, 97. sí, O sea que ya tienes 26 años, puede 26, ser por ahí, sí, no sé. más o menos. Mejor como que no seguimos hablando de... Como que me estoy dando cuenta en el programa de algunas cosas sobre... Empiezas a sacar cuentas. Sí, yo prefiero que vea. Como que te gusta mucho sacar cuentas, ¿verdad? Bueno, tú sabes cómo es, lleva todo cronológicamente, Sí, muy bueno, importante, excelente. el tiempo. Muy bien, ahora vamos a pasar al segmento de preguntas cortas con respuestas cortas, de Ok. tu vida personal e íntima. Bueno, vamos. Ok, vamos a ver. ¿Color favorito? Blanco. Color que no te pones porque no va con tu personalidad. Muy poco el negro. Muy Sí, bien. muy poco. Muy poco. No es que no me lo ponga, pero sí muy poco. Pero no te gusta. ¿Comida favorita? En general como muy bien todo, pero la comida árabe, Árabe. sí. ¿Y comida que no te gustaría o alimento porque no va contigo, no te gusta? No, realmente creo que Eres buen diente. sí, no tanto con esos temas exóticos Ujú. de culebra y esas cosas, ¿verdad? Pero eso no, pero en lo general creo que como muy bien, Muy bien. sí. ¿Fragancia favorita? Dolce Gabbana, por ejemplo. Ok, ¿cuál Sí. usas actualmente? En este momento tengo One Million. Muy bien, Sí, excelente. exactamente. ¿U olor o aroma que te traiga recuerdos? Bueno, hay algunos importantes. ¿Cuál? Sí, sobre todo de perfumes. Yo creo que sí, de perfumes tengo, por ejemplo, recuerdo, fíjate, pensando el tema de los perfumes, el Azaro y el Aston Z14 de la infancia. O sea, de repente cuando tenía 15 años me lo regaló alguien, en casa lo usaba mi papá. Entonces, bueno, esos perfumes están ahí como que presentes y la fragancia siempre es la misma. Es la misma. Entonces, No o no cambia en sé el tiempo. si es en la mente que efectivamente uno cree que es lo mismo. No, pero el perfume no ha cambiado en el tiempo. Exacto. A El pesar Halston de- Z14. Sí, lo sí, recuerdo. fue muy famoso en un tiempo. Bueno, Muchas entonces, personas lo usaban, muchos caballeros. interesante. Bueno. Sí, muy bien. Ok. ¿De series o de cine? De ambas. Creo que de ambas disfruto tanto películas como series y ¿De las género? series me gustan de acción, me gustan también los thrillers psicológicos. Ok. Realmente De sí, me analizar gusta la mucho que película. tenga así el tema de análisis y todo este tema, ¿no? Creo que es lo que me atrae. ¿Él es de la lectura o no eres fanático de leer? Sí. ¿Qué tipo de lectura te gusta? Mira, bueno, tengo un libro que me acompaña siempre, que es El Principito. Obviamente es un clásico Ujú. desde siempre, desde Sí. chamo y hasta el día de hoy. Y es un libro que uno lo lee en No, lo diferentes acompaña. épocas de la vida y el análisis Es es así, diferente. es así. Vas a mi casa, está en la entrada porque es como la Biblia para mí. Es correcto. Y de la literatura en general, bueno, he leído Saramago muchísimo. De verdad que todos los ensayos y las novelas de Saramago fueron también un momento importante Ok. de la vida y bueno, creo que por ahí va la cosa. La religión. ¿Eres católico? No, no soy creyente. No crees. ¿no? No soy creyente. Muy bien. Pero ¿hay un ser superior a nosotros o no? No tengo la evidencia de si existe o no. Ok. Ok, entonces... ¿Y la muerte? ¿Qué piensas después de la muerte? Nada. No hay nada después de la muerte. No, ¿La reencarnación no existe para ti? absolutamente para nada. O sea, más bien no me lo planteo. Ok, No te lo planteas. No sé. Muy bien. Bueno, ahora vamos a la habitación. Estamos en el cuarto. Ok. ¿Duermes en el lado derecho o en el lado izquierdo de la cama? Duermo del lado derecho. ¿Con ropa o sin ropa? Poca ropa. Poca ropa. Ropa de dormir. Ok, no, claro. ¿Arriba o abajo? Donde corresponda. Ujú. Sí, donde corresponda. ¿Adentro o afuera? Igual, donde corresponda. Donde corresponde. Sí, Muy bien. ¿Con medias o sin medias? sin medias. ¿Almohadas o sin almohadas? Tengo almohada, sí. ¿Cuántas almohadas duermes?
Dos. Después de la operación de columna, tengo una aquí. Una entre las piernas. Sí. La posición fetal. Sí, exactamente. Ya me acostumbré así. Sí, es la más ¿Sí? adecuada, Sí. es la más anatómica también. Y antes de la operación y después ya me quedé así, de ese lado. Muy bien, excelente. Vas caminando por Barquisimeto y te consigues con la lámpara de Aladino, te sabes el cuento. La agarras, la frotas y yo te salgo de genio, te asustas un poco. Coño, y me salió el doctor. Y te digo, Héctor José, te concedo 3 deseos. ¿Cuáles serían tus 3 deseos y por qué? Bueno, el primer deseo, salud aceptable tanto en lo físico como en lo emocional. Muy bien. Creo que ese tema de ser saludable no quiere decir no enfermarse, ¿no? Pero sí tener una... Acuérdate la frase de la noche, la salud es un tesoro. Así es, yo creo que es así. Muy bien. Segundo deseo. Perdón, bueno, relaciones también saludables. Muy bien. Tercer deseo. Y bueno, estabilidad económica, financiera. Estabilidad, muy bien. Sí. Ahora nos montamos en un carro que se traslada en el futuro, en el tiempo. ¿Te acuerdas de la saga Volver al Futuro? Sí. Estamos montando en el carro y nos vamos al pasado. ¿Qué época o qué civilización te gustaría conocer y por qué? Pues no la conociste. Tú eres de los finales de los 60 para acá. Vamos para atrás. 60 para atrás. Así sea de la antigüedad, no importa. Tú dices, me paro. No, aquí. La época romana, sí, yo creo que la época del Imperio Romano. Muy bien. Sí. ¿Y ahí qué función te gustaría hacer? ¿Un faraón? No, al contrario. No, yo creo que un jurista. Sí, okay. un jurisconsulto, un creador de normas. O sea, las leyes comienzan por ahí, ¿no? El derecho nuestro sí, el derecho latino, los que tenemos... El derecho tiene origen latino, tiene su fuente en el derecho romano, fundamentalmente. Entonces, por eso me gustaría, pero a eso. Averiguar, a ver, y cambiar algunas cosas. Y hacer, y a entender, y bueno, y a crear cosas, a crear sobre todo, o haber formado parte de ese sistema jurídico de formación de normas. No sé, una fantasía. Nos volvemos a montar en el carro, ahora nos vamos al futuro. Okay. ¿Cómo se ve esto, José, con 20 o 30 años más? Sabes que no me proyecto tan allá. O sea, de verdad que es un tema de aprendizaje, he aprendido a eso. Claro. No proyectarme tanto, pero sí, quiero realmente estar saludable, saludable física y emocionalmente. Muy bien. Independientemente a donde llegue. Claro. A la edad. Muy bien. Nos volvemos a montar en el carro. Ok. Ahora, de tu vida. ¿Qué momento de tu vida quieres volver a revivir y por qué? Bueno, creo que hay momentos en los que nosotros añoramos la infancia, ¿verdad? Yo creo que tuve una infancia bien nutritiva, bien llena, bien nutritiva, sobre todo de afectos. Entonces, más allá de que uno pueda estar viviendo en una fantasía, porque a veces los niños cuando somos niños no entendemos muchas cosas que suceden a nuestro alrededor o las comprendemos a nuestra manera, entonces hay momentos que me gustaría ser así y no entender tanto, ¿no? Con tanta claridad las cosas. Excelente, muy bien. 3 cualidades tuyas. Bueno, yo creo que... Una cualidad. Yo creo que tiene que ver con la coherencia, la congruencia. Ok. Segunda cualidad. La franqueza. ¿Y tercera cualidad? Soy bastante realista. Muy bien. Ahora vamos a lo contrario. 3 defectos de Héctor José. Primer defecto. A veces la impaciencia. Ok. Segundo defecto. La impaciencia otra vez. ¿Y tercer la impaciencia otra vez. Sí, muy bien. De verdad que sí, porque... Eres impaciente a la tercera. Sí, pero lo he trabajado mucho, ¿no? Okay. Lo he trabajado en psicoterapia, lo he trabajado realmente en lo personal. Entonces, precisamente porque estoy consciente de que la impaciencia además tiene su fuente en tema ansioso y todo esto. Y bueno, la ansiedad la he estado trabajando. Entonces, por eso la reconozco para trabajarla. Ahorita mucho menos impaciente, mucho más tranquilo en ese sentido. Muy bien. ¿Crees en los astros? No. Okay. ¿Qué signo eres? Sagitario, porque por el tema de la fecha de nacimiento. Sí. Pero bueno. De ahí no ves si el signo mueve contigo, no va contigo, no sabes. Realmente no. No lo sé de verdad. Bueno, queridos seguidores y radioescuchas, ya conocieron el lado humano e íntimo de nuestro invitado el día de hoy, como es Héctor José Ramírez, quien es un ser
igual que ustedes y como todos nosotros, que siente, padece y ha vivido cosas buenas y cosas malas en la vida. Que no nos dijo las cosas malas, pero como todo tuvo que haber pasado momentos no tan gratos en su vida. Para el próximo bloque vamos a entrar en el tema, y el tema es el intrusismo, como lo dijimos, médico, o intrusismo en la profesión de salud. Muy frecuente ahorita, sobre todo en algunos campos, se ve mucho en la odontología y en la medicina. Entonces vamos a ver qué nos dice el abogado con respecto a este tema. Bueno, nuevamente estamos con nuestro invitado, ahorita el abogado, doctor José Ramírez, y vamos a tratar el tema que mencionamos en el bloque anterior, como es el intrusismo en la medicina o intrusismo en la ciencia de la salud. Vamos a comenzar de lo simple a lo complejo. Vamos a aclarar términos. ¿Qué es el intrusismo? Bueno, simplemente está relacionado con la palabra intruso, que conocemos, y a mí cuando estaba revisando el material, me gustó una definición y la voy a parafrasear para no hacer una cita textual, que decía algo así como que el intrusismo, el intruso, definiendo el intruso, es alguien que está en el lugar sin tener la dignidad o el derecho para estar allí. Interesante porque habla de dignidad, que tiene que ver con una cualidad personal, es una condición, es una decisión. Y habla de engaño. Y habla, sí, y de un lugar que no corresponde, ¿verdad? Y el derecho, porque donde estamos tenemos que estar también, un derecho que nos han dado o que nosotros nos hemos ganado. Entonces, eso creo que por allí podemos comenzar a definir el intrusismo como eso. O sea, asociado con esto es alguien que está haciendo algo que no debe, bien porque no tiene facultad para eso o bien porque no está habilitado para eso. A eso se refiere el intrusismo, y es muy importante que, aunque esta noche lo vamos a enfocar desde la perspectiva médica, sin embargo es un tema que es transversal a todas las profesiones. Ya lo vamos a ver cuando andemos. Y cuando hablamos de intrusismo profesional, en este caso en la medicina, ¿significa eso? Que yo estoy en un papel o en una profesión que no tengo ni la capacitación, ni tengo el conocimiento, ni tengo la personalidad para hacerlo, y estoy engañando a las personas. Sí, fíjense que lo primero que tenemos que decir, que en sentido estricto, y si vemos las disposiciones ya metiéndonos en el ámbito jurídico, el intrusismo está asociado con un título oficial. Es decir, que en principio, si nosotros vemos, comenzando por las referencias que están en la Constitución, la misma Constitución nos establece que existen profesiones para las cuales la ley determinará que se requiere un título. ¿Estamos claros? Entonces, existen profesiones que para su ejercicio van a necesitar o va a requerirse el respaldo de un título. Ahora, no de cualquier título, sino uno expedido conforme a las leyes y además con el cumplimiento de unos requisitos. Entonces, lo primero que tenemos que decir que es que el intrusismo profesional está asociado precisamente a esas profesiones que requieren un título. ¿Por qué? Porque la misma ley determina que es así. Entonces, ese es el primer aspecto. El primer aspecto que tenemos que decir es que cuando hablamos de intrusismo, hablamos de un intrusismo profesional. ¿Okay? En el ámbito fuera de lo jurídico podemos hablar de otro tipo de intrusismo, es decir, intrusismo en oficios, en arte, pero el que nos interesa es fundamentalmente el intrusismo profesional. Específicamente en el médico, nosotros encontramos la referencia en la Ley Orgánica de Salud, es el órgano, vamos a decirlo, es el instrumento jurídico que rige toda la materia de salud, donde se determina que para el ejercicio de los actos médicos se requiere tener un título universitario, un título profesional. Un título y ser reconocido por una institución, en este caso por el Colegio de Médicos o el colegio de la profesión que equivale, por ejemplo, odontología, de bioanálisis, de enfermería o de medicina. Sí, fíjate que cuando estamos asociando el intrusismo con el ámbito profesional, igualmente nos sucede a los abogados. Es decir, nosotros los abogados, en el ejercicio de lo que tenemos atribuido por ley, requerimos el título, requerimos la inscripción en el colegio, requerimos la inscripción en el IMPRE-abogado. De hecho, nosotros ejercemos es con el número del IMPRE-abogado. De la misma forma el médico. Ahora, esas exigencias están ¿dónde? Están fundamentalmente en la ley del ejercicio de la medicina. Es decir,
La Constitución remite a la Ley Orgánica de Salud y la Ley Orgánica de Salud remite a la Ley de Ejercicio de la Medicina, que es propiamente tal la ley que regula el ejercicio de la medicina. ¿Qué se determina? Que para el ejercicio, primero que la misma ley, no vamos a leer, ni vamos a textualmente a citarlo, pero se define qué es el acto médico y todos aquellos aspectos, aquellas actividades que solo los médicos pueden hacer. Y luego nos dice, debe tener, para el ejercicio de esas actividades profesionales, tiene que tener el título profesional expedido fundamentalmente conforme a la ley. Tenemos la inscripción de ese título en la oficina de registro, que eso es común a todas las profesiones. Nosotros también tenemos los abogados que inscribir el título en el registro. Registrarlo. La inscripción en el colegio de médicos de la jurisdicción donde va a ejercer, eso es común a nosotros también, y la inscripción en el Instituto de Previsión Social del Médico. Entonces, vemos que hay unos requisitos, no basta con tener el título. No. Es importante que esto se entienda, de manera que el título tiene que ser expedido legalmente y por ende el reconocimiento del colegio médico, como tú lo dices, y la inscripción en el Instituto de Previsión Social. Eso con respecto a la profesión. Pero también tú sabes que actualmente hay muchos cursos, diplomados, y hay un error que la persona cree que por hacer un diplomado de un mes, de 6 meses, ya le da la connotación o el título que dice el diplomado. O sea, yo por ejemplo, si hago un diplomado en estética, entonces ya yo me puedo mencionar como esteticista. ¿Eso está aceptado legalmente? Bueno, cuando hablábamos al principio de la definición de intrusismo médico específicamente, y vamos a hablar del profesional, decimos que en principio es aquel que no tiene el título profesional y lo ejerce, y ejerce una determinada actividad. Sin embargo, incluso revisando y preparando la información que traíamos para el programa, fue interesante encontrarnos con situaciones donde pudiéramos definirlo. Nosotros en el ámbito jurídico hablamos de zonas grises, que son aquellas zonas, porque a veces pensamos que la ley lo dice todo y textual y literalmente están resueltas las situaciones allí, y no. No lo dice. La labor fundamental del abogado es la interpretación. Nosotros tenemos que interpretar y tenemos que aplicar y tenemos que además procurar que el juez, el que va a decidir, de alguna manera también interprete, y esa es su labor fundamental. Sin embargo, hay unas zonas grises y por eso cuando empezamos por la Constitución y empezamos a citar, nos vamos muchas veces en este tema del intrusismo directamente a esa acción como delito. Pero fíjense que es importante, y cuando revisaba el Código de Deontología Médica y la Ley de Ejercicio de la Medicina, hay una responsabilidad primordial que es la responsabilidad disciplinaria. Es decir, todos los que somos profesionales, en el caso de los médicos, tienen una responsabilidad con sus gremios y de alguna manera con la profesión. El Código de Deontología Médica es una hermosura desde el punto de vista de todo lo que declara. Ahora bien, el tema de las zonas grises tiene que ser resuelto, y es ya una opinión personal, por los mismos profesionales de la medicina. Es decir, que en primer término, y un poco en la defensa de todo este tema, porque yo también creo en la profesionalización y creo en la especialización formal, es el mismo médico el llamado primero a poder delimitar, porque entonces vemos especialidades como la cirugía plástica, que es donde quizá puede ser un poco más evidente el intrusismo en relación con otras actividades u otras carreras, pero no es la única, quizás es la más común. Entonces, esa delimitación de las actividades que puede hacer un especialista y que no, creo que están llamados, y así lo ha venido haciendo las mismas, lo que llaman capítulos, ¿no? Los capítulos. De las sociedades de especialidad. Entonces, es allí donde se puede realmente, creo que, hacer el inicio de esa delimitación de las actividades, ¿no? Y como la depuración también. También es muy importante. La organización en esto es fundamental. O sea, por eso me voy. Ya vinimos a la Constitución, tú lo decías al principio, bueno, vamos a ir desde lo general. Pero yo ahora sí me voy de una vez al aspecto puntual, ¿no? ¿A quién corresponde? Es
a los conocimientos, a los conocedores, perdón, del área de la salud, los que en principio a través de sus organizaciones pueden hacer esas delimitaciones y obviamente las exigencias y además la vigilancia, porque allí es donde comienza realmente la vigilancia. Muy bien, excelente. Ahora le pregunto, y se están preguntando mucho los que nos están escuchando y viendo, ¿cómo me puede a mí afectar, en el caso de ese paciente, que yo estoy enfrente de un intrusismo médico? Sí, fíjate, José Gregorio, que la Constitución habla del derecho a la salud, habla del derecho a la integridad física y emocional, de manera que, y todos los que hemos estado en calidad de pacientes, sabemos que es una situación vulnerable, ¿verdad? Es una situación de vulnerabilidad desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista físico, y la responsabilidad allí del médico es fundamental, ¿verdad? Entonces, primero decimos que es necesaria la información. Ahora, hacíamos referencia, o tú hacías referencia en principio al tema del anuncio, o sea, nos anunciamos un especialista determinado que no lo es, se anuncia como tal, es decir, ahí hay una vigilancia, por eso digo, del mismo gremio médico, que es importante que se ejerza debidamente, porque a la larga, ¿qué es lo que se está protegiendo? Se está protegiendo, porque pudiéramos decir, bueno, se está protegiendo un gremio, es para que los médicos no sean invadidos por otras profesiones o por otros oficios. Sí, eso forma parte, porque obviamente está dentro de lo que corresponde, pero lo que se está protegiendo es fundamentalmente la salud y en último término la vida de las personas, ¿no? Muy interesante. Ok, ahora vamos a hablar según la ley del ejercicio de la medicina. Deben existir artículos como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Más o menos, ¿qué artículos se aplican para el intrusismo médico? Sí, para esto sí voy a auxiliarme, porque obviamente nosotros, lejos de lo que se piensa, no nos sabemos las cosas de memoria. Y textualmente. Okay. Y además textualmente, ¿no? Sí, decíamos que existen específicamente en el tema del intrusismo médico dos instrumentos fundamentales: la ley del ejercicio de la medicina y el Código de Ontología Médica. El Código Penal hace referencia al intrusismo, pero también lo hacemos por vía de interpretación. No es que no está establecido como tal el delito de intrusismo, sino que está inclusive dentro de un delito, es un delito de alguna manera genérico. Está como un delito de falsedad, está en un delito de la usurpación. Entonces voy a leer el artículo 114 del Código Penal muy rápido. Nos dice que cualquiera que usara indebida y públicamente hábito, insignia y todo esto, y dice, y ejerciere públicamente actos propios de una facultad que para el efecto requiere título oficial. Entonces aquí vemos que ya se asoma y se hace referencia a un acto de usurpación. Entonces, porque nosotros, ¿qué es lo que hace el título? El título profesional del médico dice está habilitado para ejercer la medicina. Si alguien está haciendo uso de un título falso o está usurpando esa función, incurre en este delito. Pero como decíamos, es la ley de ejercicio de la medicina la que desarrolla fundamentalmente primero los requisitos para el ejercicio legal de la medicina. Muy bien. Y eso me lo vas a tener en el próximo bloque, seguir mencionando algunos otros artículos, porque como él lo está mencionando, no solo hay un artículo que se aplique directamente para el intrusismo médico, ni para el intrusismo en X especialidad de la medicina. Entonces, más o menos estamos desglosando toda la ley del ejercicio de la medicina, más o menos a lo más grande, lo más frecuente, y eso nos lo va a decir en el próximo bloque. Para el próximo bloque ya sabes que vamos a continuar con este tema tan interesante como es el intrusismo médico, en este caso en el ejercicio de los trabajadores de la salud. Ya regresamos a unos compromisos comerciales y ya regresamos con el invitado de hoy, nuestro abogado Héctor José Ramírez. Bueno, seguimos en la ventana de la salud, como es Vida y Salud con el doctor José Gregorio Rodríguez, y aquí estamos tocando este tema tan interesante, una tertulia muy emocionante sobre el intrusismo médico, en este caso el intrusismo en los trabajadores de la salud. Quedamos en el aire una pregunta, o estabas mencionando los artículos de la ley del ejercicio de la medicina. Ahora te pregunto, si yo cometo una infracción o que
hago un acto médico no adecuado, ¿qué artículo me deben aplicar para buscar castigo a esa persona que está haciendo algo indebido? Bueno, primero que tenemos, y perdón, vamos a buscar aquí, tenemos que hacer referencia en el tema específico del intrusismo, porque ya al tocar temas como actos indebidos o lo que podemos llamar imprudencia y todos estos temas, ese es un tema aparte, ¿no? Aquí estamos específicamente con el tema del intrusismo, y yo quiero citar dos disposiciones, y las voy a citar muy rápidamente, de la Ley del Ejercicio de la Medicina, el artículo 102, o más bien los artículos 102 y 103. Ahí hay dos figuras importantes, porque en el artículo 102 comienza con este enunciado, dice, infringen la ley. Tú hablaste de infracción, ¿verdad? Entonces aquí vemos que lo que aquí se menciona se considera una infracción a la ley. Y luego el artículo 103, el enunciado es, ejercen ilegalmente, y se mencionan unas situaciones. Son dos situaciones distintas. En el artículo 100, muy relacionadas, por cierto, pero en el artículo 102 tenemos infracciones a la ley, y en el artículo 103 tenemos supuestos de ejercicio ilegal de la medicina. Entre las infracciones a la ley está el numeral 4, que nos dice, los médicos o médicas, esto fue introducido en una reforma del año 2020, bueno, pero es irrelevante. Los médicos que presten su concurso profesional encubran o patrocinen a personas naturales, jurídicas o establecimientos donde se ejerce ilegalmente la medicina. Fíjense que aquí ya está hablando del ejercicio ilegal, está relacionado con el artículo siguiente. Nos dice, algún médico que se preste para patrocinar este tipo de actos está en una infracción de la ley. Y por otro lado, tenemos los médicos que se anuncien como especialistas, ya un poco en el tema de las especializaciones, y lo que hablábamos ahora de las zonas grises, y la necesidad de que sea el mismo gremio, los mismos especialistas, los que de alguna manera busquen ordenar y establecer fronteras en aquellos casos en los que hay fronteras, donde nos dicen los médicos que se anuncian como especialistas sin haber cumplido los requisitos previstos en la ley. Entonces es muy importante, de manera que quien se anuncie como especialista o quien ejecute, ¿verdad?, actos como especialista sin serlo, indudablemente está incurriendo en infracción de la ley. O sea, le aplican entonces el artículo 102. El 102. Ahora bien, el artículo 103, esto tiene otro supuesto que no tiene que ver, o sea, tiene relación, pero no tiene que ver específicamente con el tema, pero luego ejercen ilegalmente, y nos vamos al numeral 2, que aquí específicamente vamos a ver el tema del intrusismo. Nos dice, quienes sin poseer el título requerido por la presente ley, se anuncien como médicos, se atribuyan ese carácter, exhiban o usen placas, insignias, emblemas, entre otras cosas. Practiquen exámenes, tratamientos médicos en la indicación emanada del profesional médico. Aquí estamos viendo que el intrusismo, desde la perspectiva de la Ley de Ejercicio de la Medicina, está calificado dentro del ejercicio ilegal de la medicina. ¿Qué quiere decir que es ilegal? Que no tiene fundamento, que no tiene un respaldo. Nosotros al principio definíamos al intruso como ¿qué? Como alguien que está en un lugar sin tener la dignidad. Me gusta mucho esa expresión porque tiene que ver con el fuero interno del individuo y el derecho que tiene que ver lo que te habilita. Entonces, alguien que ejerza ilegalmente la medicina está fuera precisamente de la legalidad. Y eso es muy importante. ¿Dónde acudir? Es un poco el tema de la pregunta. Por eso decimos, los colegios profesionales, el Colegio de Médicos, la Federación Médica Venezolana, tienen una responsabilidad, y ahí tenemos el primer nivel, que es el nivel de la responsabilidad disciplinaria. Ahora, y disculpa que te interrumpa, si yo soy víctima de un intrusismo médico, ¿debo acudir en primera instancia al colegio médico? Sí, pero fíjate algo importante. Si hacemos un ejercicio de imaginación, nosotros, ¿cuándo realmente cuándo es común enterarse de que en alguna circunstancia existe la presunción de un intrusión? Cuando hay un daño. Excelente. Entonces, fíjense ustedes, por lo general, esto es muy importante, y por eso es que yo insisto en la responsabilidad que tienen los mismos médicos en esto y los que tienen los colegios médicos y la Federación Médica. ¿Por qué? Porque es como dentro de la casa, porque todavía no ha salido. Pero tú dices los mismos médicos.
¿Qué quiere decir? ¿El médico que está cometiendo el intrusismo? No, O los colegas que están es la viendo, sociedad. que está viendo que Claro. están cometiendo el intrusismo. Claro, eso es muy O importante. sea, ellos quieres decir también que son como medio cómplices o pueden ser culpables de que ven una cosa que no está bien hecha y no dicen nada. No, recuerda La que omisión, pues, lo que la le pasa. responsabilidad es personal. Ese es un tema apasionante, Claro. el tema de la responsabilidad. El acto, quien ejerce el intrusismo, ¿verdad? Por lo general, por eso hago la pregunta, ¿cuándo sale a la luz? Bueno, cuando hay un daño. Y aquí están unos bienes jurídicos, que son los bienes jurídicos protegidos, específicamente es la salud y la vida. Entonces, Por eso. con un acto de alguien que no está facultado, ¿ok? Se produce un daño. ¿Dónde va a impactar ese daño? O en la salud o en la vida. O en la vida. Exacto, pero algo muy importante que yo creo que es entender, el intrusismo existe, está establecido independientemente del resultado. Es decir, alguien que que ejecute un procedimiento sin tener el título, sin tener la facultad, ¿está incurriendo o no en intrusismo? Sí, ¿verdad? Sí. Así el procedimiento haya sido un éxito. Por eso. Entonces, esto es importante entenderlo. El intrusismo es el solo hecho de ejercer sin tener la O habilitación. sea, ya está cometiendo el delito. Claro, Sea el daño grave o no grave, así es. sea le salvó la vida o no le salvó la vida al paciente, pero no voy a esperar que a mi persona o a mi familiar Así es. el daño sea irreversible. En este caso, ¿cómo es? La muerte. Exactamente. O que de un daño O el daño irreparable de salud Así es. que no puedo Así es. reparar, valga la redundancia, no puedo cambiar. Así es. Entonces, en ese caso, ¿dónde debo acudir Sí. primero? ¿Al colegio médico? Sí, claro, porque el Colegio de Médicos tiene la responsabilidad y porque estamos dentro del ámbito ámbito disciplinario. Ok. ¿Y Ok. en el colegio médico qué va a No, averiguar la bueno, persona? Si esa la, persona está colegiada, Claro. o si está con el permiso de ejercer la profesión que se menciona y que Así se es. publica. Así es. Ok. Es donde está la fuente. Por eso es que está la obligación de la inscripción en el Colegio Médico y está la inscripción la obligación de inscripción en el Instituto de Previsión Social del Médico, Ok. ¿verdad? Porque hay un registro. Eso sí, Héctor, y te menciono, eso sí es como obligatorio que todo médico recién graduado tiene que ir a inscribirse al colegio médico de su zona. No, Donde va a es ejercer. obligatorio. Ahí Es está. obligatorio. Es obligatorio. O sea, Lo que sí no es obligatorio es que se inscriba en la sociedad de la profesión que esté ejerciendo. Por ejemplo, yo soy oncólogo, no es obligatorio que yo esté inscrito en la Sociedad de Oncología de Venezuela. Pero sí tuve que pasar por el colegio médico Claro. a llevar mi título de oncólogo Ujú. para que ellos me hicieran el reconocimiento exactamente. como oncólogo. Eso es obligatorio. Eso sí. Lo que sí, como te mencioné, no es obligatorio que yo me pase a las sociedades, No, hay a las sociedades científicas. a la sociedad científica. Existen los requisitos legales que son esos, Ok. los sencillos. Título profesional expedido por universidad reconocida, venezolana, inscripción del colegio médico, Inclusive, inscripción, registro, inscripción. cumplir el artículo 8 El artículo 8 es fundamental, que es precisamente el tiempo que establece la misma ley. Es decir, de hacer todos como esos son una requisitos rural, formales. una pasantía Y es rural. muy importante, son requisitos concurrentes. Ujú. Es decir, tienen que ser cumplidos todos, no es que no son alternativos, No. sino que están allí para ser cumplidos. Para que me den inclusive un número, cada Sí, médico, claro. igual como abogado, tiene Así un es. número de médico, en este caso, que antes se llamaba MSAC, que es Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, y ahora le han modificado el nombre. Una vez, y después te dan otro número, otro código, que es el código del colegio de médicos. Así es. Esos son ahí están los requisitos. Tienes esos dos Estás códigos. cumpliendo. Muy bien. Exactamente. Ahora te pregunto, una vez que la persona se dirigió al colegio médico y el colegio médico le dice, no, el doctor José Gregorio Rodríguez no está colegiado. Él no aparece por aquí, por ningún lado como médico. ¿A dónde debo acudir? Sí, bueno, fíjate que cuando nosotros vamos, primero que esté establecido si el intrusismo como delito Ujú. en la propia ley, en la ley Ok. propia del ejercicio, Ya el Código se de Ontología demostró Médica. que ese médico no Claro. está. No, escapa del ámbito de los colegios médicos. Ya Bueno, entra- ya nada más el colegio médico le dijo, no, él no está. Sí, bueno. ¿A dónde voy yo entonces ahora, a denunciar? Es importante cuando yo hacía la referencia a que por lo general cuando estas cosas salen, A la luz ¿ok? pública. Es porque ya ha habido un daño, es porque por lo general y sobre todo en el campo médico podemos estar en presencia de un concurso
de delitos. Cuando Ajá. hablamos de concurso es que pueden existir varios. Es decir, si por ejemplo, además de que la persona incurrió en intrusismo, además causó un daño, entonces ya entraríamos en la esfera del derecho penal, ¿okay? Que es la esfera donde se va precisamente a perseguir y a juzgar, en todo caso, entonces ese delito. A la fiscalía, en todo caso. Fiscalía. Exactamente. A la y fiscalía. ahí el abogado, me hablaste del derecho penal, o sea, ¿tiene que ser un abogado penalista? No, estamos hablando a nivel, obviamente, ahí nosotros también en eso somos cuidadosos. Yo aunque dije al principio que la primera especialización en todo caso fue ciencias penales, yo en este momento no tengo, vamos a decirlo, inherencia en el ámbito penal. Pero sí, vamos a llamar, usted me está hablando de denuncia y puede ser esa denuncia hecha ante la Fiscalía la Fiscalía del Ministerio Hizo la denuncia en la Fiscalía o en el Derecho Público. Ahora te pregunto, ¿a qué abogado debo yo buscar la asesoría? Porque dentro de los abogados hay sus especialidades, como sí, dentro también, de los médicos. Sí, ¿Me también va a llevar el caso un abogado penalista o me lo tiene que llevar otro tipo de abogado? No, si es en el ámbito del Ministerio Público y del proceso penal, lo recomendable es que se asista de un abogado penalista. Exactamente. O sea, que yo me voy armado con un abogado penal. Sí. Pasa que te fuiste de una vez al tema penal y es bien interesante porque existen, nosotros venimos de lo sencillo que es lo disciplinario y nos fuimos de una vez al extremo, obviamente. Es para que la gente sepa dónde acudir, pues estamos pero también existen otro tipo de responsabilidad que pueden surgir allí, como la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa de la persona, inclusive, y la responsabilidad civil por los daños derivados, los daños sobre todo patrimoniales, derivados psicológicos, que es lo que llamamos la responsabilidad civil extracontractual, que se deriva de un acto imprudente, negligente o doloso, en este caso. Me queda menos de un minuto. Fui a la Fiscalía, hice mi denuncia. ¿Qué paso sigue? ¿Qué pasa con? ¿Qué paso sigue? ¿Para dónde voy? No, bueno, ¿espero la respuesta de la Fiscalía? No, ¿O la Fiscalía me va a mandar para otro lado? No, la Fiscalía en todo caso tiene la obligación de recibir, en todo caso, la denuncia, y procesar, entonces esas denuncias, tiene que hacer un proceso de investigación, y ahí entra el ámbito público en movimiento, y en caso de que se presuma o se evidencie un grado de responsabilidad, entonces elevará el tema a juicio en tribunales o no. Muy bien, en el próximo bloque, que sería el último bloque del espacio, vamos a cerrar conceptos y una vez que ya la denuncia está en Fiscalía, que la Fiscalía designa a un juez y un abogado para que investigue el caso, ¿qué paso sigue? ¿Y cuáles serían las penas y también cuáles serían el beneficio que tiene la persona que fue la víctima de este intrusismo? Una pregunta que quedó en el aire o vamos a terminar de concretar y organizar las ideas para que la gente se lleve la información clara y precisa. Ya se hizo la denuncia, ya están en la investigación. ¿Hasta dónde llegar? Vamos a decir así, cuáles serían los castigos que tiene el intruso por ejercer una condición, una profesión que no le corresponde? ¿Cuáles serán las penas, pues? Sí, yo creo que a mí personalmente no me gusta ser tan absoluto en esto porque así como en los casos de la medicina también cada caso y cada situación es particular y hay que atender precisamente las circunstancias que rodean el hecho, ¿no? Pero sí es importante entender que cuando hablamos de intrusismo, por lo general, esta acción viene acompañada de otras que igualmente pueden derivar en otro tipo de responsabilidad. Y ya lo decíamos, por ejemplo, en el caso del concurso, cuando se produce un daño, ya entramos en el ámbito de las lesiones o inclusive en el ámbito del homicidio, en caso de que se haya producido la muerte, ¿no? Entramos en el ámbito fundamentalmente de la responsabilidad. Entonces, me preguntas cuáles son las consecuencias, más allá que la pena, ¿no? Vamos a ver las consecuencias del intruso. Puede derivarse responsabilidad disciplinaria, que donde se ejerce es en los colegios de médicos, es decir, y en los tribunales disciplinarios de los colegios de médicos. Y ahí sería la consecuencia, quitarle el título o bloquear. No, ahí están unas consecuencias que tienen que ver con la amonestación, fundamentalmente amonestaciones verbales, escritas, privadas, públicas,
Es decir, ahí están establecidas en la ley. Depende de la gravedad Luego del tenemos, daño. así es, luego tenemos un tipo de responsabilidad que se puede derivar por el mismo hecho, Okay. Que es la responsabilidad administrativa, que ahí nos habla de multas y la ley nos habla de la suspensión en el ejercicio. Esa es una medida administrativa. Temporal temporal, dice hasta 2 años en el caso de la ley del ejercicio de la medicina, pero en ese caso la sanción administrativa tiene que ser tramitada ante el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Es decir, es el ministro, en todo caso, quien tiene la potestad para decidir. Y en el ámbito penal, ya si ese hecho, si a través de ese hecho se produce también un delito, en el caso lesiones o muerte, que son fundamentalmente en el caso de la medicina las dos consecuencias que podemos tener, en ese caso tienen el ámbito de la responsabilidad penal conforme a la legislación y conforme al sistema que rige el ámbito penal. ¿Y la cárcel fue cuándo? Bueno, no, ya cuando termine el juicio, ¿okay? Que en todo caso es algo al que le corresponde y ¿Más o menos cuántos años? No, realmente fíjate que, por ejemplo, permítame aquí, por favor, en el caso de la responsabilidad penal, aquí tenemos las sanciones disciplinarias, que como decíamos, amonestaciones, escrita privada y todo esto, tenemos las sanciones administrativas y tenemos las sanciones que aquí es donde nos establece. ¿Qué pasa? La misma ley nos determina unas penas en razón de ya cuando entra, como decimos, en el ámbito penal. Recuerda que es muy importante esto, o sea, podemos tener de un mismo hecho varias responsabilidades. También se puede derivar la responsabilidad civil. Que es la responsabilidad civil, la reparación de los daños patrimoniales. Muy bien. Los daños patrimoniales, también los daños al honor, los daños emocionales que puedan ser causados, eso también entra en el ámbito de la responsabilidad. Claro, y el costo que se cubrió para mejorar al paciente desde el punto de vista psicológico, médico, lo que gastó en medicinas, en hospitalizaciones y para de contar. Eso se le llama la indemnización, que es la responsabilidad civil derivada de cualquier... Y dicho sea de paso, si quedó discapacitado, que tengo que indemnizarlo de por vida. Bueno, eso se determina, hay una cuantía, ¿verdad? Establecida en el ámbito de la responsabilidad civil. Pero creo que lo importante es que cuando estamos hablando de intrusismo como tal, existe independientemente de la consecuencia, independientemente de lo que cause, porque vemos que el solo hecho del ejercicio ilegal ya es grave. Ya es per se una infracción o el ejercicio ilegal de la medicina. Lo veo grave independientemente de la consecuencia. De la consecuencia. Ahora, si hay una consecuencia, entonces es donde se puede activar, y estoy hablando de supuestos, se podría activar la responsabilidad penal, la responsabilidad civil y también, por ende, los otros tipos de responsabilidad. Ahora te pregunto, y estoy viendo cada día más intrusismo. El intrusismo está creciendo en Venezuela y a nivel del mundo. En esos casos, y sobre todo, estamos notando las redes sociales. Y tú sabes que a través de las redes sociales nos ha permitido divulgar más información. Y esa información se está divulgando, yo creo que no hay medida a libre expresión. Y estamos notando médicos que hacen TikTok, que como tú hemos mencionado otras cámaras, que le bailan a pacientes, que están en pabellón firmando, donde creo que ni el paciente ni los familiares han autorizado, así como uno debe firmar un consentimiento informado a la hora de un procedimiento, donde supuestamente en el consentimiento informado que te dice ese documento que te explicaron todo de tu enfermedad, de cuál es el procedimiento, de las consecuencias del procedimiento. Yo creo que ahí no dice que a ti te van a grabar en un pabellón para después difundirlo por las redes sociales. Y estoy notando que en las redes sociales, WhatsApp, Instagram, TikTok y todo el mundo, ahora los médicos se están dando la tarea de, para darse publicidad y sumar más seguidores, porque yo veo más eso, sumar seguidores que otra cosa, uso al paciente o al procedimiento como publicitario. ¿Eso es correcto? Mira, la responsabilidad, y ahí hay una responsabilidad profesional. Yo creo fundamentalmente en la profesionalización, y hay unos códigos y hay una del tema ético, y de hecho de la revisión del Código de Deontología Médica está claro, inclusive hay una extensión de normas
en materia de lo que es la publicidad, igual para los abogados, igual para otras profesiones. Es decir, nosotros tenemos restricción porque desde el punto de vista de la finalidad, nuestras profesiones no son con fines de lucro. O sea, tienen unos fines que van más allá del tema del lucro. Cuando preguntas si es que hay más o no intrusismo, la respuesta la tendríamos más bien en eso, ¿no? Existe más exposición, ¿sí? Tenemos obviamente medios, tenemos, la tecnología está en unos niveles que no nos imaginamos, y eso hace que se note más, ¿verdad? Pero yo creo que ahí el tema de los valores, el tema de la ética en el ejercicio de la profesión, y yo diría, voy más allá, José Gregorio, más allá de que el paciente lo consienta, yo creo que tiene que ver fundamentalmente con la solemnidad, con la formalidad de lo que se está haciendo, en el caso de los médicos, en el caso de nosotros los abogados también, cuando estamos en unos procedimientos, cuando estamos en juicio. O sea, hay una solemnidad en eso que es lo que ha hecho que las profesiones lleguen a los avances también donde hemos llegado. Sí, pero ¿cómo es posible que aunque no me muestres el rostro, muestres mi cuerpo, muestres una área de mi cuerpo en un procedimiento que lo va a ver todo el mundo? Porque ahí lo puede ver niños, o sea, lo va a ver cualquier persona de cualquier grupo etario. Y para alguna persona puede ser impactante la imagen, que inclusive eso puede traer una repercusión desde el punto de vista psicológico. Porque si yo no estoy centrado y no estoy acostumbrado a ver esas imágenes, a mí me puede traer un impacto psicológico y me puede afectar mi desempeño como ser humano. Al ver una cirugía, como un niño sale de la vagina, eso puede impactar, porque eso no es fácil y no es asimilado para las personas que no tienen que ver con la salud. Así es. Inclusive hay gente que ve sangre, el simple hecho de ver sangre, se desmayan. Entonces, ¿cómo es posible que ahora en las redes sociales los médicos hemos hecho eso? Inclusive, ahora los combos, que me parece también esas publicidades de combos publicitarios, de que te ofrezco la consulta, el eco, la biopsia, la citología, para de contar y un recuerdito para tu casa, por tanto. ¿Eso es adecuado? No, bueno, fíjese, la respuesta la tenemos cada uno dentro de los gremios. Yo creo que la responsabilidad de los colegios es fundamental en esto, pero no porque tiene que ver, el colegio médico está como callado. Bueno, entonces ahí hay una responsabilidad, porque inclusive por el mismo código de ontología médica, así como los colegios de abogados, es decir, nosotros en el ámbito profesional también tenemos intrusos, los abogados, y tenemos las gestorías, tenemos personas que se dedican, y también hay colegas que se dedican a prestar de repente la firma, a hacer, y por eso es que en el campo profesional hay una responsabilidad, yo insisto, primero hacia adentro, es decir, la casa. Y la casa está en nosotros mismos, o sea, el mismo hecho de que tú estés haciendo este programa, además agradecido por la oportunidad, pero también por la posición que estás adoptando, también ya hay ahí una señal de que no todo está perdido. Entonces esto yo creo que es importante, empezar por dentro, a organizar y asumir la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene como profesionales en sus ámbitos. Muy bien. Entonces, la pregunta, pues nos quedan menos de 2 minutos. ¿Se puede prevenir el intrusismo médico? Sí, yo creo que la prevención fundamentalmente está en espacios como estos de información. Primero la información, el tema de la responsabilidad que tenemos que asumir como profesionales. Creo que también cada uno, en el caso de los médicos, que además es una profesión tan linda que está en la vida. Yo leí el código de ontología médica, es una declaración allí de principios hermosos y además realizables, porque están allí que inspiran realmente el ejercicio de una profesión como esa, que tiene la salud y la vida como centro. Que lo tenemos en la mano. Que lo tienen allí, y además la vulnerabilidad del otro, la vulnerabilidad de a quien tienen en las manos. Entonces yo creo que ese tema tiene, por eso insisto, en la responsabilidad interna, y obviamente en general a todos los ciudadanos comunes, primero a informarnos y también a acudir a los médicos especialistas reconocidos, pero no reconocidos, y disculpa que te interrumpa, no reconocidos por redes sociales, señores. No es que tenga más seguidores, no es que haga más TikTok, no es que se mueva bien, no es que esté bonito, no.
el reconocido por colegio de médicos y el reconocido por títulos en universidades del país o del mundo. No el que haga más cursos ni que tenga más diplomas guindados en la pared, porque cualquiera puede imprimir diplomas y los guinda en la pared y se considera, es otra cosa. Ahora veo a los médicos toreros. Torero. Yo soy oncólogo, internista, urólogo, gastroenterólogo y yo sé todas las profesiones y las ramas de la medicina. ¿Cómo es eso? ¿Cómo un médico va a tener 5 especialidades? ¿Con qué tiempo? ¿Con qué tiempo las hizo? Porque cada especialidad son 3 años, más 8 años de la medicina, suma. Y cuando no cuadran los números estamos hablando de cronología. Y lo otro, para mantenerme más o menos actualizado, porque estar en una especialidad más o menos al día de lo que está rodando no es fácil. Con recomendación final y conclusión. Yo creo que primero, como profesionales, en el caso tuyo y tu gremio de la medicina, asumir la responsabilidad que tienen, además atribuida por el Código de Deontología Médica fundamentalmente y en la Ley de Ejercicio de la Medicina, en la vigilancia. Y en los ciudadanos comunes, en el caso nuestro, bueno, esa información, estar informados, saber que los pacientes también tienen derecho a estar informados y acudir realmente a los médicos de los cuales haya evidencia que cumplen con los requisitos tanto legales como de preparación y de experiencia para un determinado acto. Y de ética. Y sobre todo eso. Que tengan ética. Y señores, colegio de médicos, si nos escuchan, pongan un poquito más en la lupa, porque hay muchos profesionales de la salud y del gremio que ponen en duda cómo están ejerciendo la medicina, ponen en duda y quién es el más afectado. ¿Quién va a ser? La persona que acude con la venda en los ojos, porque es como la figura de ustedes, la balanza, que la justicia tiene una venda en los ojos. El paciente va con una venda en los ojos al médico porque se supone que el médico lo sabe todo. Y no es así. El médico no puede saber todo. Entonces ya saben, señores, redes sociales, ¿dónde localizar? No, redes sociales en el Instagram con muy poca actividad. Yo creo que esta experiencia, no hago ni TikTok ni nada de eso, realmente soy poco frecuente. Entonces, por eso agradezco este espacio porque me dio la oportunidad de mostrarme, ¿no? Porque de esa manera, bueno, te mostró con ropa. Muy bien. ¿Qué es la forma? ¿Dónde te pueden localizar? No, bueno, 0414, mi número de teléfono. 0414-523-0265 es el número de teléfono que tenemos siempre. Bueno, ya saben, aquí tenemos un abogado que está dispuesto a aclarar dudas y a la parte legal. ¿Cómo fue? Bueno, agradecido. Agradecido con todos, gracias por escuchar este programa y por vernos por el espacio Vida y Salud BQTO, que sale este domingo a las 8 de la noche. Y por supuesto, cerramos el capítulo de hoy, programa número 42, ¿verdad, Arturo? 42 de Vida y Salud con el doctor José Gregorio Rodríguez por 97.5 FM, la estación de Fe y Alegría. Feliz noche, que sigan bonitos, los dejo con Dios y me voy con Dios. Bendiciones para todos. Vida y Salud llega en nombre de Atención Integral de la Mujer y del Hombre, el lugar ideal para ti. Graduaciones Montesco. Farmacia SAS, a tu lado donde estés. Repuestos Valenzuela, lo mejor en repuestos para tu vehículo.